Oficialmente, el técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, presentó la lista de convocados de Bolivia para los amistosos para el repechaje de este mes de octubre contra Jordania y Rusia. Hay sorpresas, hay novedades y hay algunas ausencias que sorprenden. Comencemos con el análisis de la convocatoria de Bolivia. Gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Suscríbete porque ya somos una familia con más de 114,000 suscriptores. En este canal encontrarás toda la información acerca de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. Let's go. Yeah. Comencemos hablando de los arqueros que ha convocado en esta oportunidad el técnico Óscar Villegas. Nos encontramos con Carlos Lampe como su primera alternativa. Creo que Óscar Villegas siempre ha confiado más en Carlos Lampe a comparación de Guillermo Vizcarra, porque Lampe ha demostrado ser un arquero que incluso con una defensa pues que no es sólida en Bolívar, logra tener buenos resultados, logra tener buenas atajadas. En el caso de Guillermo Vizcarra, con una buena defensa en Alianza Lima puede hacer buenos partidos, pero en la selección boliviana con una defensa un poco más débil, Vizcarra ha tenido más problemas. Villegas siempre puso como titular a Lampe desde que comenzó como técnico de la selección boliviana. Ese primer partido en el Alto con Venezuela, Lampe fue titular, también en la victoria frente a Chile, donde Lampe se lesiona. Desde ese momento Vizcarra agarró la titularidad, pero una vez que Lampe volvió de una lesión, de esa lesión bastante importante, después de que volvió, nuevamente Villegas le dio confianza y Lampe ha sido el arquero titular para las fechas más decisivas de las eliminatorias, así que me imagino que se va perfilando posiblemente como el arquero titular para el repechaje. Falta mucho, faltan casi 6 meses para los partidos de repechaje, pero creo que Villegas va a seguir confiando bastante en Carlos Lampe. Y habrá que ver si le vuelve a dar una oportunidad a Guillermo Vizcarra, que también en Alianza Lima ha cumplido una buena temporada hasta este mes de octubre. En Alianza Lima han llegado hasta cuartos de final de Copa Sudamericana, algo que era impensado para el equipo peruano. En la selección Vizcarra creo que ha tenido muy malos partidos, como ese compromiso frente a Venezuela, donde Héctor Cuellar le mete un autogol totalmente insólito, y tal vez por eso la confianza de Villegas siempre ha ido más para Carlos Lampe. Habrá que ver si Vizcarra puede tener una oportunidad en estos amistosos, tal vez en el partido con Rusia, para ver cómo está Vizcarra, para que tenga ritmo, para que no esté demasiado tiempo sin jugar en la selección. Para eso también tienen que servir los amistosos. Así que me imagino que Lampe al menos jugará un partido, tal vez con Jordania, y después con Rusia tal vez Vizcarra pueda tener nuevamente oportunidad de jugar. Y finalmente, como ya viene sucediendo en las últimas 3 convocatorias, el tercer arquero va a ser Rodrigo Vanegas, un arquero que es muy difícil que vaya a tener participación cuando tienes otros 2 arqueros de mayor renombre, de mejor presente como Vizcarra, como Lampe. Vanegas inició el año bien en el Tigre, pero después de ese partido donde Always le metió 7 goles, yo creo que ahí tal vez bajó un poquito la confianza de Vanegas, y el Tigre ha recibido bastantes goles en las últimas jornadas en los torneos bolivianos. Así que tampoco creo que el tercer arquero importe demasiado, y estará Vanegas en esta oportunidad. No creo que vaya a tener minutos. Let's go. Yeah. Ahora vamos a hablar acerca de los laterales en esta oportunidad. Comenzamos por la banda derecha. Estará Diego Medina convocado. Había preocupación con Diego Medina porque sufrió una lesión con Colombia. Después se volvió a lesionar contra Brasil en el último partido de eliminatorias. Y desde ahí estuvo 2 partidos sin jugar en el CSKA 1948,
que es su equipo en el fútbol de Bulgaria. Y Diego Medina afortunadamente se ha recuperado, ya volvió a jugar el pasado fin de semana y parece estar al 100% para estar convocado en esta selección. Seguramente va a ser el titular en el repechaje, o al menos así se va pintando la cosa, pero va a tener competencia Diego Medina porque también hay otros jugadores interesantes por ese sector derecho. Me refiero a Yomar Rocha, por ejemplo, que acaba de ser transferido al fútbol ruso, al Akron, donde también está Roberto Carlos Fernández. Y en el caso de Yomar Rocha, yo creo que puede ser un jugador que, si le va bien en Rusia, podría tener también la posibilidad de pelearle el puesto a Diego Medina. Si Diego Medina continuaba en el exterior y Yomar Rocha se quedaba en Bolivia, Diego Medina le habría sacado mucha ventaja, pero como Yomar Rocha ahora también está en Europa, está en el fútbol ruso, me imagino que también va a estar interesante esa pelea para ver quién se queda con el puesto para jugar el repechaje, aunque creo que por lo que hemos visto hasta el momento, Diego Medina siempre ha tenido mayor confianza por parte de Óscar Villegas. Habrá que ver quién juega en estos amistosos. El que sí o sí debería jugar, porque son amistosos, sin duda tiene que ser el Lucas Macazaga, que está en el Leganés B, que está en la 5ª división del fútbol español, pero durante la pretemporada de este año ha estado en el primer plantel del Leganés, que está en 2ª división de España. Así que es un jugador interesante, es bastante joven. Tal vez el partido con Rusia, que no se ve tan complicado o tan importante, porque el partido con Rusia no suma puntos para el ranking FIFA, porque Rusia es un país sancionado por la FIFA. Así que tal vez ese partido podría jugar Lucas Macazaga, que después de tener tantas convocatorias, tal vez sería positivo que por fin pueda tener su debut. Por la banda izquierda, alguien que siempre es convocado, Roberto Carlos Fernández, que está en Rusia, que habitualmente juega como titular, que seguramente se pinta como el titular para el repechaje. Sería muy difícil que alguien le quite el puesto a Roberto Carlos Fernández. Habrá que ver cómo lo hacen estos amistosos, tal vez jugar con Rusia, un país donde él absolutamente ya conoce todo, podría ser positivo para él. Primera vez que Roberto Carlos no va a tener que viajar medio mundo para estar con la selección boliviana, más bien la selección boliviana va a ir directamente a donde está Roberto Carlos. Bueno, primero hay que jugar en Turquía contra Jordania y después todos se van a Rusia y ahí ya podrán dejar a Roberto Carlos, que también esa ha sido una de las molestias que tenía Óscar Villegas con Roberto Carlos, que siempre se atrasaba para llegar a las convocatorias. Obviamente no es culpa de Roberto Carlos, es el tema de las distancias, de las conexiones aéreas. Rusia también es un país que tiene este conflicto con Ucrania, así que bueno, eso... Por primera vez Roberto Carlos no tendrá que cruzar medio mundo para jugar con la selección. Tal vez juegue un partido, porque la convocatoria más sorpresiva, al menos en lo que llevamos analizando, sin duda que es Marcelo Timorán, futbolista nacido en Oruro de padres peruanos, hincha de San José, así que bastante identificado con nuestro país, con Bolivia, con su ciudad, con Oruro. Un jugador que está en el Córdoba, 2ª división de España, muy interesante, y que físicamente se ve como un jugador bastante potente, bastante resistente. También es muy joven y, como dije en el caso de Macazaga, tal vez esta doble fecha de amistosos habría que aprovecharla para que algunos jugadores puedan tener su debut. Primera convocatoria para Marcelo Timorán. Me gustaría verlo en acción con la selección boliviana, para ver si tal vez le puede competir el puesto a Roberto Carlos. En esta convocatoria no está Luis Paz, que habitualmente venía teniendo llamados por parte de Villegas, así que tal vez es para darle espacio a Timorán, que podría jugar algunos minutos. Muy interesante la convocatoria de este futbolista y veremos si puede estar disponible en esta oportunidad. Let's go. Yeah. Ahora comencemos analizando a los defensores centrales que prepara Óscar Villegas para esta doble fecha. Y bueno, nos encontramos con José Sagredo por la banda izquierda. Podría tener minutos como lateral, pero también como central ante la ausencia de Efraín Morales, que es un futbolista que está lesionado y que va a tener una cirugía
en Italia y se pierde hasta el mes de enero. Así que Sagredo convocado, también puede jugar por el sector izquierdo, pero creo que también lo podríamos ver como defensor central. Me sorprende que en esta oportunidad convoque a Sagredo. Tal vez habría sido positivo buscar otras alternativas dentro del fútbol boliviano de otros jugadores en defensa que podrían ser interesantes a futuro. Pero bueno, Oscar Villegas, como ya viene haciendo en las últimas convocatorias, va a tener a Sagredo en esta oportunidad, como también a Luis Aquín, un futbolista que de a poquito va ganando ritmo en el fútbol de Arabia Saudita, está jugando en segunda división, es capitán de su equipo. Su equipo tampoco ha comenzado muy bien la temporada, está en los puestos finales de la tabla de posiciones. Al menos Luis Aquín está jugando con regularidad prácticamente todos los fines de semana, además de completar los 90 minutos casi siempre. Veremos cómo está Luis Aquín. Sagredo y Aquín, que son los jugadores tal vez de mayor experiencia dentro de esta defensa, y por eso me gustaría ver en esta convocatoria mucha más participación para futbolistas como Diego Arroyo, que no está jugando en el Shakhtar, apenas entró en la convocatoria en 2 o 3 partidos en lo que llevamos de temporada, pero creo que jugar en la selección boliviana le haría bastante bien para tener mayor confianza y para que en el Shakhtar también le den oportunidades y digan, bueno, es un jugador que está teniendo minutos en su club, bueno, minutos en su selección, ahora nos toca darle también su oportunidad aquí en el club, porque también ha estado jugando mucho en los equipos juveniles del Shakhtar. Y finalmente, Leonardo Zabala, que yo creo que puede estar a la altura de Diego Arroyo y a la altura de Efraín Morales como los próximos defensores del futuro de la selección boliviana. Leonardo Zabala está jugando en Segunda División de México. No sé si será el fútbol más competitivo, pero su equipo marcha en las primeras posiciones. Prácticamente no ha recibido goles en toda la temporada su equipo. Casi siempre mantienen el arco en cero. Leonardo Zabala ha metido incluso un par de goles y siempre es titular indiscutible. Completa los 90 minutos. Parece que ya superó todo el problema de lesiones que tenía desde el año 2023. Algo que también lo obligó a salir del Santos en su momento. Así que Leonardo Zabala para mí tiene que ser titular. Me gustaría verlo en los 2 partidos. A Leonardo Zabala creo que puede ser muy importante a futuro para nuestro equipo. Me gustaría verlo con Diego Arroyo. ¿Qué tal esa defensa central ahora que no esté Efraín Morales? Y me gustaría que Luis Aquín y Sagredo, que seguramente son los más veteranos y que tal vez probablemente tengan mayores chances en el repechaje, me gustaría que en esta oportunidad tal vez Villegas le dé chances a Leonardo Zabala, a Diego Arroyo. Creo que son centrales muy interesantes pensando a futuro. A Luis Aquín, a Sagredo ya los conocemos de memoria. Y en estos amistosos valdría la pena ver caras nuevas, dar confianza a jugadores que no han jugado mucho. Creo que Leonardo Zabala no ha jugado nada en estas eliminatorias, también por el tema de lesiones. Y Diego Arroyo solo jugó el partido contra Chile como titular y algunos minutos con Venezuela de visitante. Tampoco ha jugado demasiado. Creo que es un gran momento y una gran oportunidad para que estos defensores puedan jugar, especialmente el partido con Rusia, donde es un amistoso donde no te juegas absolutamente nada. Let's go. Yeah. Vamos con los mediocampistas defensivos. En esta oportunidad comenzamos con Ervin Vaca, que para mí en los partidos grandes siempre crece Ervin Vaca, ya sea con Bolívar, en una Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro estuvo bastante bien. Tal vez algunos critican que no marcó de cerca al jugador Scarpa, que tiró el centro para el gol del Mineiro, pero en general fue un partido bastante bueno donde se nota la madurez de un jugador que, como les digo, se nota que no está formado en Bolivia. Ervin Vaca tuvo sus primeros años en Chile, en Colo-Colo, y se nota la formación internacional.
como también en el caso de Miguel Terceros y de otros jugadores que no han sido formados en Bolivia, y es algo que tenemos que aprovechar. Por eso también el caso de Marcelo Timorán, por ejemplo, o de Leonardo Zabala. Creo que la selección necesita mucho de estos jugadores que, si bien son bolivianos y se identifican con Bolivia, no tienen la formación de la liga boliviana, que es muy precaria, que es muy mala. Por eso casi nunca se da que un jugador formado en Bolivia pueda llegar a tan temprana edad a la selección. Sí hay algunas excepciones, tal vez Paniagua, tal vez Diego Medina, puede ser, pero casi siempre hay que aprovechar a estos jugadores como Ervin Vaca, que aparecen del fútbol del extranjero con formación internacional y pueden hacer bien las cosas. Con Brasil jugó un gran partido, con Chile también, con Chile de visitante en su debut en la selección lo hizo fantástico. Y creo que siempre vale la pena tener a estos futbolistas. Está Ervin Vaca convocado, me gustaría verlo como titular, tiene que seguir creciendo en esta selección. Tenemos a Héctor Cuellar, que Oscar Villegas siempre lo convoca. Yo no estoy muy de acuerdo con su convocatoria. Ya viene siendo convocado desde la época de Gustavo Costas, también con Carlos Sago, jugó la Copa América. Yo no sé por qué tanta insistencia en un jugador como Héctor Cuellar, que sí ha tenido un gran partido con Brasil, entró en los minutos finales, que había que cerrar el partido, minutos muy calientes y muy difíciles de jugar, y Héctor Cuellar, yo no sé, se convirtió aquí en Gattuso y marcó a los brasileños, defendió con todo y jugó un gran partido con Brasil. Creo que entró al minuto 65 aproximadamente. Y sí, tuvo un partidazo y fue importante su labor, pero en general Héctor Cuellar es un futbolista que comete varios errores, o se hace expulsar con Colombia, o te mete un autogol con Venezuela, o te falla un despeje y Ecuador te mete un gol en el último minuto, en las primeras fechas de las eliminatorias. Así que no estoy muy de acuerdo con la convocatoria de Héctor Cuellar. Pero bueno, si todos los partidos pudiese jugar como lo hizo frente a Brasil, entonces que siga en la selección. Pero la mayoría de los partidos comete muchos errores. Habrá que ver qué es lo que pasa con Héctor Cuellar, habrá que ver si tiene minutos. Por eso yo les decía, en esta semana tal vez Arrascaita, tal vez Justiniano, tal vez Saucedo, alguno de estos jugadores que están en buen nivel. Saucedo y Arrascaita están muy bien, marcando goles, jugando todos los partidos en Always, en el Tigre. Y en ese medio campo que tiene a los titulares, Ervin Vaca, Villamil, Robson Mateus, ellos son los tres titulares, creo que tienen que ser los tres titulares. Está muy bien, pero también tienes que tener recambio para estos futbolistas, y el único recambio que aquí tienes es Héctor Cuellar, y eso puede ser peligroso, porque si te suspenden a Villamil o está lesionado Ervin Vaca, que ha tenido problemas físicos esta temporada, o Robson Mateus tal vez baja un poco su nivel, después tampoco puedes confiar a Héctor Cuellar ser titular. No me parece lo mejor. Y por eso yo pedía o un Arrascaita, o un Justiniano, o un Saucedo, que podrían también tener su espacio en la selección, y me parecen opciones más confiables que Héctor Cuellar. Pero bueno, está convocado Héctor Cuellar, también está Oscar López que debería tener minutos, como también es el caso de Macasaga. Creo que Oscar López debería jugar, es un futbolista que ya viene entrenando con la selección hace bastante tiempo, ya tuvo su debut en eliminatorias con Ecuador. No fue el mejor partido para debutar porque ya estábamos perdiendo, lo metieron en el segundo tiempo, teníamos un hombre expulsado. Y en esos 45 minutos que jugó en Guayaquil tampoco lo hizo mal, pero me gustaría verlo en otro contexto, en un partido 11 contra 11, en un partido más igualado, porque en ese partido con Ecuador pusimos suplentes, Sagredo se hizo expulsar al minuto 20, nos golearon. Me gustaría verlo en un amistoso, tal vez en mejores condiciones, en un contexto más favorable donde él pueda sobresalir. El partido con Rusia se ve como el escenario perfecto para que jugadores como Macasaga, Timorán, López tengan minutos y puedan ser importantes. Y ya completando este equipo y esta zona del medio campo defensivo, obviamente tienes a Gabriel Villamil, que es de los pocos jugadores que ha sido formado en Bolivia y que esté en esta selección y que destaque en esta selección y que está teniendo un paso fundamental en Liga de Quito. Es
parte clave, pieza clave de este equipo que está en semifinales de Copa Libertadores y esa competencia internacional. Y el hecho de estar en un país muy competitivo en el fútbol como es Ecuador, yo creo que lo ha hecho crecer bastante. En Bolívar ya se le veían condiciones muy interesantes. Llegamos hasta cuartos de final de Libertadores teniendo a Villamil titular. Bolívar salió campeón en el 2022 con Villamil titular. Y ya se veía que Villamil era un jugador con mucho talento y que también ha trabajado mucho la parte física. Y por eso dar el salto al fútbol ecuatoriano creo que fue fantástico. Y fue una gran decisión y me parece un gran ejemplo para muchos otros jugadores bolivianos que están planificando su salida de nuestro país. ¿Para qué te vas a ir a Arabia Saudita, la segunda división como Luis Saquín, si puedes jugar en Ecuador? Si puedes quedarte aquí cerca en Sudamérica, depende a qué equipo te vas, puedes jugar una Libertadores o tal vez una Sudamericana. Y en Ecuador el fútbol es competitivo, es una liga bastante fuerte, casi siempre sus equipos logran grandes participaciones internacionales, su selección también ha crecido una barbaridad en los últimos 5 años, diría yo. Y Ecuador es un gran destino. Ecuador es un gran destino y si lo haces bien, si entrenas bien, si físicamente estás bien trabajado como Villamil, puedes sobresalir y estás sobresaliendo. Antes que irte a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, Letonia, Malta, países desconocidos de Europa, vale 1000 veces más la pena estar en Ecuador. Y también los sueldos en Ecuador me imagino que son mejores a lo que tienes aquí en Bolivia, seguramente. Y además ganas en dólares. Yo sé que el incentivo de ir a Arabia Saudita seguramente es el tema económico, pero tal vez ganar un poquito menos en Ecuador, pero estar en un mayor nivel competitivo, jugar una sudamericana, estar cerca de la selección, estar en una liga competitiva, yo creo que a largo plazo puede ser una mejor decisión. Pero bueno, muchos jugadores bolivianos prefieren ir a estas ligas asiáticas o países europeos desconocidos y tal vez no es lo mejor. Villamil creo que ha dado el ejemplo para que muchos otros puedan probar el fútbol ecuatoriano, que sería fantástico que puedan ir a este país. Y finalmente Robson Mateus, otro jugador que ha sido formado fuera de Bolivia, formado en Brasil y que ha demostrado su calidad tanto en Always Ready la temporada pasada y especialmente desde el mes de junio aquí en Bolívar. En Bolívar sus primeros partidos fueron buenos en enero, febrero. De ahí tuvo un bajón porque en la Libertadores no pudo destacar mucho Robson Mateus. El equipo en general tampoco pudo destacar mucho en la Libertadores. Pero ya desde junio, cuando llegaron los fichajes, llegó Cataño, llegaron otros jugadores, como que Robson Mateus ya se encontró tal vez mejores sociedades dentro del campo y eso le permitió tener un mejor rendimiento. Está tal vez con mayor confianza, tal vez físicamente ha cambiado algo en sus entrenamientos, pero definitivamente desde el mes de junio Robson Mateus está en un nivel superior, tal vez en el mejor momento de su carrera. Y ese es el Robson Mateus que necesitamos en la selección. Como digo, tienes 3 muy buenos titulares. Robson Mateus, Villamil y Ervin Vaca son los 3 titulares, son excelentes jugadores, pero ahí te falta un recambio. Y Oscar López me parece muy joven y Héctor Cuellar no me da mucha confianza, por eso yo pedía o un Saucedo o una Rascaita, que podría ser interesante también contar con estos jugadores. Let's go. Yeah. Vamos con los mediocampistas ofensivos. En esta oportunidad obviamente está convocado Miguel Terceros, el jugador más importante, la figura de esta selección boliviana. Esperemos que pueda seguir teniendo un gran rendimiento porque todo lo que haga en la selección boliviana al final le terminará sirviendo para a final de año tener mejores ofertas en el fútbol del extranjero. Miguel Terceros quiere salir a Europa, el Santos se lo quiere quedar para el próximo año, así que
Miguel Terceros necesita hacer grandes partidos aquí en Bolivia para que le lleguen diferentes ofertas que en lo económico tienen que ser potentes, y si vienen ofertas potentes en lo económico, al Santos no le quedará otra opción que venderlo, y así Miguel Terceros podrá cumplir su sueño, su objetivo de estar en el fútbol europeo. Así que estos amistosos, Miguel Terceros tiene que lucirse, tiene que marcar goles, tiene que ser importante como lo viene siendo en nuestra selección, y seguramente de esa manera tendrá la posibilidad a final de año de tener diferentes opciones y alternativas para continuar su carrera fuera de Brasil. Otros jugadores que también están convocados, por ejemplo, tienes a Tonino Melgar, que en Bolívar me sorprende que no haya tenido minutos en el partido con Atlético Mineiro en Brasil. Se decidió el técnico Robato por poner al Pato Rodríguez, que recién salía de una lesión. Me sorprendió la ausencia de Tonino Melgar en ese partido en Brasil, y en general en Bolívar no está en su mejor momento. Yo creo que a final del año pasado o en los primeros meses de este 2025 estuvo mejor, porque Tonino Melgar es un futbolista que a veces tiene momentos más positivos, otros no tanto. Yo diría que en este momento tal vez está viviendo una etapa más regular, más normal en Bolívar. Tampoco está destacando demasiado, también porque tiene bastante competencia. Ahora que volvió el Pato Rodríguez, que Cataño también es un jugador bastante importante, que Robson Mateus viene haciendo muy bien las cosas, es complicado ser titular en Bolívar. Así que Tonino Melgar tal vez no está en su mejor momento, pero no deja de ser importante tener a este futbolista, porque hemos visto que en defensa tienes a varias opciones, varios jugadores. En el medio campo defensivo tienes a varias opciones, varios jugadores, pero estamos viendo que en esta zona de creación de la selección boliviana tampoco tienes muchas más alternativas. Está Miguel Terceros, está Tonino Melgar y poco más. Así que creo que es necesario tener a alguien que pueda acompañar a Miguel Terceros en las jugadas de creación, en esta zona de mitad de campo para adelante, y Tonino Melgar puede ser ese enlace entre la zona media y la zona de ataque que pueda ayudar a la selección boliviana a generar jugadas de ataque, a organizar el fútbol de la verde, y alguien que también se puede entender bastante bien con Miguel Terceros. Miguel Terceros se entendía a la perfección con Ramiro Vaca, ya venían jugando varios partidos, pero justo pasó lo de Ramiro Vaca, y Miguel Terceros, si bien ha seguido marcando goles, tal vez le ha faltado un socio para generar fútbol en esta zona ofensiva. Y bueno, completando esta línea de mediocampistas ofensivos, también tienes a Moisés Villarruel, que es un futbolista que creo que está destacando bastante en Blooming, que está haciendo una buena temporada. Finalmente Blooming se ha caído en las últimas fechas en el torneo de nuestro país. Creo que Blooming lo ha hecho bien hasta ahora, pero competir contra Bolívar, con el Tigre, con Always es bastante complicado, porque estos equipos tienen más plantilla, más experiencia a la hora de pelear por un título. Y creo que eso también le ha pesado a Blooming, pero no deja de ser una buena temporada para un equipo que en los últimos años se acostumbró a estar en mitad de tabla, incluso hace algunos años incluso peleando el descenso. Así que Blooming ha hecho una buena campaña hasta el momento. Físicamente también los equipos de Mauricio Soria no logran aguantar mucho tiempo peleando al máximo nivel, porque si ustedes recuerdan, Blooming comenzó muy bien esta temporada 2025 en Copa Libertadores, haciendo una gran eliminatoria contra Nacional de Ecuador. Terminó eliminado en los últimos minutos en Ecuador, perdió ese partido, se fueron a penales, lo perdió en penales, pero compitió bastante bien. Después llegó hasta la final del torneito de verano, eliminó a Always, que le metió 4 goles en Santa Cruz a Always, Always que está puntero actualmente, y en las primeras fechas de la liga le ganó al Tigre en Santa Cruz, tuvo buenos partidos. Pero los equipos de Mauricio Soria siempre tienen problemas físicos y no logran aguantar mucho tiempo peleando al máximo nivel, y eso es lo que le está pasando a Blooming. Le pasó también a Mauricio Soria con el Tigre, que te hacía un buen primer semestre, su primer campeonato podía ser bueno, te peleaba la liga, pero al segundo semestre ya los jugadores creo que Mauricio Soria es un técnico bastante exigente con sus jugadores, y tal vez los jugadores se cansan un poco, o tal vez no logran mantener el ritmo que les exige el entrenador, y habitualmente bajan los equipos de Soria, y eso es lo que le está pasando a este Blooming.
Pero bueno, han hecho una buena temporada y dentro de esa buena temporada Moisés Villarroel ha sido de lo más destacado, que en lo poco que ha jugado, que tampoco ha tenido muchos minutos, creo que ha estado bien. Moisés Villarroel con Colombia entró muy bien los últimos minutos. También con Chile en el partido de local hace un par de meses entró bien para cerrar, para ayudar a defender. Y es un futbolista interesante actualmente. No sé si tendrá muchos minutos porque es difícil ser titular en esta selección boliviana, pero bueno, ahí está como una de las variantes para Oscar Villegas. Let's go. Yeah. Vamos con los extremos que ha preparado Oscar Villegas, que ha convocado el técnico cochabambino. No son muchos. Henry Vaca por banda derecha, complicado que le pueda quitar ese lugar a Miguel Terceros, aunque Henry Vaca de a poquito parece ya estar encontrando el ritmo, tampoco ya se ha lesionado mucho últimamente desde su llegada a Oriente Petrolero, ha marcado ese golazo de tiro libre con el Tigre en la última fecha de la Copa Bolivia. Veremos si puede tener oportunidades porque en el partido con Colombia que entró en la otra fecha internacional en el mes de septiembre, se lo notó muy mal físicamente, que casi no podía correr, que no tenía velocidad. Es algo que siempre le ha costado a Henry Vaca el tema físico. No es un jugador muy disciplinado que digamos y eso lastimosamente le ha costado tener una carrera muy por debajo de las expectativas o del gran talento que él tiene, porque si se hubiese esforzado, si hubiese sido disciplinado, seguramente estaría jugando en primera división de un país importante. Y bueno, tampoco la carrera de Henry Vaca ha sido mala, ha jugado en Bolívar, ha jugado en el Tigre, ha jugado Libertadores, casi siempre ha estado convocado en la selección boliviana, pero creo que le ha faltado disciplina para llegar a mejores resultados en su carrera a este jugador que es muy talentoso. Veremos si tiene minutos, tal vez ahora sí pueda jugar un poquito más porque en la última doble fecha se notó que no estaba bien físicamente. Paniagua estará por ese sector izquierdo contra Brasil, creo que hizo un gran partido. De local, Paniagua ha hecho grandes partidos, como que se siente pues mucho mejor, más cómodo jugando en el alto. De visitante le ha costado mucho más, también porque los partidos son mucho más difíciles fuera de casa. Con Colombia no lo hizo bien, contra Venezuela tampoco. De local, contra Uruguay, contra Brasil, selecciones potentes, lo hizo bastante bien Paniagua. Veremos ahora en campo neutral o de visitante si puede mantener ese mismo nivel, que es algo que le ha estado costando a Moisés Paniagua, que yo creo seguramente será titular porque en esa banda izquierda tampoco tiene demasiada competencia. El único jugador que podría estar en ese sector es Lucas Chávez, que casi no ha jugado en el Volta Redonda, equipo de segunda división de Brasil, equipo al que llegó hace un par de meses después de todo el lío que tuvo Lucas Chávez con la dirigencia de Bolívar. Y habrá que ver si Lucas Chávez puede tener minutos, pero tampoco está jugando demasiado en su club, así que dudo mucho que le pueda quitar el puesto a Paniagua, que como en el caso de Miguel Tercero, sirve mucho lo que haga Paniagua en la selección boliviana para después a final de año tener mejores ofertas. Let's go. Yeah. Y vamos a terminar hablando de los delanteros centrales convocados por Oscar Villegas. Enzo Monteiro. Creo que siempre tiene que estar Enzo Monteiro. Es de los pocos 9 jóvenes que tenemos en la selección pensando a futuro y obviamente tiene que estar convocado. Es cierto que los partidos en la altura le cuestan porque lo ha dicho Oscar Villegas, no está adaptado a jugar en el alto. Aún así creo que ha hecho goles, le marcó a Chile, le marcó a Venezuela sin ser titular en estos partidos y cuando jugó frente a Brasil creo que cumplió. Ahora fuera de casa de visitante tampoco lo ha utilizado mucho el técnico cochabambino, casi siempre ha puesto ese dibujo extraño con Paniagua a la izquierda, con Miguel Terceros como falso 9 y Enzo Monteiro tampoco ha tenido muchos minutos en las últimas fechas de eliminatorias. Pero ahora sí, en estos amistosos me gustaría verlo con mayor confianza, con mayor continuidad. También está convocado Carmelo Algarañaz, que no entiendo mucho su convocatoria, es un futbolista que este año no ha marcado goles oficiales en Grecia. No sabemos cuál es la actividad que tiene
tiene Carmelo Algarañaz, si está jugando mucho o si no está jugando, porque en Grecia tampoco hay mucha información acerca de la segunda división. Y lo que hemos visto de Carmelo en la selección boliviana, pese a que este último partido con Brasil fue bueno, mostró actitud, mostró ganas, casi marcó un golazo de cabeza, es cierto que también en otros momentos de este 2025 ha fallado goles increíbles contra Uruguay, ha tenido partidos muy malos como frente a Perú. Y creo que habría sido positivo tener a Bruno Miranda convocado en este equipo de Óscar Villegas. Me parece muy poco lo que ha convocado en la delantera. Tienes pocos extremos, tienes muy pocos delanteros y creo que habría sido positivo contar con otras alternativas, tal vez el Pato Rodríguez, tal vez Bruno Miranda, tal vez Javier Uceda, para tener más variantes, porque creo que Óscar Villegas se está cerrando mucho a los jugadores que actualmente tiene y tal vez habría que aprovechar esta doble fecha de amistosos para probar gente nueva, especialmente en la zona de ataque donde no hay tantos jugadores. Muchísimas gracias por ver este video, gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal, a todas las personas que nos siguen en nuestra página de Facebook, donde ya somos 13,000 seguidores, 10,000 seguidores ganados en apenas un mes. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Dejen su comentario acerca de la convocatoria de Óscar Villegas de la selección boliviana. Chau, chau.